Tributamos alabanzas al Dios vivo, Melquisedec Lisbeth. Puesto los ojos en la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, en quien se cumplen todas las promesas de Dios que son gozo, paz, sanidad, prosperidad y la inmortalidad. Todas las figuras o parábolas presentadas en la Biblia tienen su cumplimiento hoy. Escrito está en Mateo 13:13. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así por más que miren, no verán nada. Y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Si no es revelado por Cristo Lisbeth, la palabra hecha carne. Siendo el Cristo de Dios, ella es toda la verdad. Se lee en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Dios Madre, ella os guiará a toda la verdad, para que siempre vivamos en la verdad. Y si ella iba a guiarnos a toda la verdad, era porque antes de que la verdad viniese, los muchos estaríamos bajo una mentira sobre Dios debido a un engañador y malhechor que optó por mantener la verdad escondida de todos nosotros. Ahora que estamos en la verdad con el Espíritu Santo de Dios, es que podemos identificar la mentira en la que estábamos viviendo a causa de un hombre, el hombre de pecado. Ella, Cristo Lisbeth, no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Juan 16:13. Hoy es cuando Dios Madre nos ha aclarado las verdades ocultas, enseñándonos lo que está por venir en nuestra majestuosa eternidad. Gracias al Cristo contemporáneo, hoy daremos seguimiento a la serie temática de los famosos capítulos de Romanos 6, 7 y 8, pregonados por décadas por el edificador, el hombre de pecado. En resumen, estos capítulos abarcan los siguientes tópicos. Número 1. Muertos al pecado y el bautismo de la muerte de Cristo. Número 2. Muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y número 3. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, jamás explicados espiritualmente. Solo en esta gloriosa dispensación de Dios Madre se ha explicado cuál fue el pecado introducido por el edificador al mundo espiritual de Dios. Como se ha expuesto anteriormente, en cada capítulo develado hay muchos detalles importantes y hoy ahondaremos mucho más en ellos, basados en los primeros versículos de Romanos 6. Pero antes leamos Romanos 5:20. Pero la ley de Moisés se introdujo, se metió, se implantó para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Leamos otra versión. Ahora bien, la ley entró además para que abundase el ofender. Mas donde abundó el pecado, abundó aún más la bondad inmerecida. Veamos el concepto de introducir. Dar entrada a una persona en un lugar, meter una cosa en otra. La ley de Moisés fue metida, introducida, malévolamente, en vez de la ley espiritual de Dios, Melquisedec Lisbeth. Los conceptos de Moisés fueron motivo de doctrina perpetua en medio del pueblo. Por eso ellos edificaron sobre madera, heno y hojarasca, y desecharon la doctrina de la piedra, de la roca, Cristo. Esa piedra, la ley espiritual, desechada por los edificadores, Moisés y el edificador, traía el orden al hombre terrenal proporcionando así la inmortalidad. Ahora, gracias a Cristo Lisbeth, está claro el por qué abundó el pecado. Porque gobernó el hermano mayor. No atendieron el consejo de la roca. Para ellos fue piedra de caída y tropezaron por su desobediencia.
Moisés y el edificador no explicaron en qué consistía el pecado, porque no les convenía despojarse de su gloria. Tuvieron apariencia de piedad, vistiéndose como ángeles de luz. Se disfrazaron como ministros de justicia, pero con injusticia detuvieron la verdad de Dios. Al hacerlo, abundó el pecado porque el resto del pueblo puso los ojos en ellos, negando así a Cristo como Dios Madre y como la única mediadora entre Dios y los hombres. El edificador se apropió de todos los atributos del Cristo como Dios, el apóstol, el pastor, el mediador, el consolador, Jesucristo hombre, el deseado de todas las naciones, entre otros. Abarcando todo sin dejar lugar para un mediador entre Dios y los hombres, cuando Dios dejó claro que sólo a través de Cristo como mediador es que se llegaría a Él y los hombres serían reconciliados con el verdadero Dios Padre y Madre. Porque primero tenía que tomar lugar la reconciliación entre Dios Padre y Cristo su esposa. Sin esa reconciliación, no podría haber un Cristo que medie a favor de los hombres. Tiene que ser un amor eterno de una madre que no solo ama a sus hijos, sino que primeramente ama a su esposo y lo demuestra haciendo todo lo que le agrada. Cristo Lisbeth, como la mujer virtuosa, le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida, eternamente. Proverbios 31:12. Teniendo claro todo lo anterior, ahora procedamos a ver con más detalles y con la óptica de nuestra Madre Cristo Lisbeth los primeros versos de Romanos 6. Se lee en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Ya nuestra Madre Cristo Lisbeth está juzgando al edificador, quien nos dio licencia para pecar. Al no dar a conocer quién era el Cristo, y al no explicarnos cuál era ese pecado, se convirtió en una bestia por no reconocer a su creadora. Además, Él aplicó todo al hombre exterior, nada para el hombre interior. De ahí la gran diferencia dispensacional entre el que anunciaría al Cristo, quien terminó usurpando su función y adulándose a sí mismo, y la segunda venida de Cristo Lisbeth, donde Dios Padre es quien la glorifica a ella. Estos edificadores eran voces que pregonaban en el desierto como Juan el Bautista, porque no tenían el agua de vida en sus mentes. Volvamos a Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En la dispensación anterior nosotros perseveramos en el pecado. Luego de la aparición de Dios Madre en su resurrección, fuimos colocados muertos al pecado. Si vemos en, es una preposición indicativa de lugar, tiempo o modo, donde se determinan las acciones de los verbos. Esa preposición significa dentro de. Estábamos muertos en el pecado del edificador, efectuado en su mente, en el jardín del Edén. Esa fue la desobediencia, la ofensa ante Dios. Aquí es donde se efectúa el modo y el tiempo, como se lee. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Estar en pecado es seguir la doctrina del edificador. Es seguir engañados porque con esa enseñanza no se puede alcanzar a Cristo y sus beneficios eternos. Ahora se entiende claramente el verso 2 de Romanos 6, muertos al pecado. Pues estamos muertos al pecado gracias a Cristo Lisbeth, quien murió a su mente carnal, y hoy nosotros seguimos su ejemplo. Estar muertos al pecado es dejar la doctrina del príncipe de este siglo, siendo obedientes a Jesucristo hembra. Se lee en Efesios capítulo 2, versos 1 al 4. Y ella, Cristo Lisbeth,
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la era del edificador, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de la fundación del mundo espiritual de Cristo Lisbeth, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el edificador, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sus seguidores, los insensatos. Ya la verdad ha salido a la luz. El príncipe de la potestad del aire trajo una doctrina estrechamente ligada a su padre, el diablo, Moisés. Entonces, los seguidores de esa doctrina están bajo maldición y muerte. Todo ese componente doctrinal enseñado en la dispensación anterior no tiene valor alguno ante la magnificencia del Dios Altísimo Melquisedec Lisbeth. Ese malévolo plan consistía en una falsa gracia llamada la incircuncisión y la predicación de las 14 epístolas de Pablo. Seguir esas doctrinas es adorar y seguir la imagen de esa bestia, quien negó a su creadora y engañó a muchos, lucrándose de ellos. El edificador, con su sabiduría terrenal y su falso amor hoy destruidos, marcó a muchos físicamente con el 666, todo por no entender las figuras que solo pueden ser explicadas por la esposa de Dios. Solo ella y nadie más nos ha sellado en la mente, luego de habernos comprado con precio de sangre. Antes de seguir con los siguientes versos de Romanos 6, veamos a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el edificador, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a los muchos que escucharon su mensaje, por cuanto todos pecaron, por seguir su enseñanza errada y maligna. Fue tan grande ese pecado en la dispensación pasada que jamás llegamos a ser hijos de Dios. No sabíamos que teníamos una diosa madre en quien hay que creer para poder ser hechos hijos de Dios. Tampoco éramos bendecidos, porque solamente en Cristo es que se cumple esa promesa y ella fue ocultada por el edificador. Tampoco estábamos perfectos, pues no se había efectuado el sacrificio en la mente de Dios Madre. No estaban reconciliados esos dos pueblos, esas dos naciones en ella. Y otro punto más, jamás reinamos en vida. Gobernaba el desorden de la mente carnal. Además, no había a quien imitar para agradar a Dios y reinar sobre cualquier situación. Ni mucho menos sabíamos cómo pedir al Padre correctamente. Estas y otras mentiras eran la base doctrinal del edificador, quien nos mintió y nos llevó a la muerte espiritual. Por eso él no era Dios, porque Dios Melquisedec Lisbeth no miente. Claramente el Cristo inmortal ya ha juzgado ese plan de maldad expresando: todos los que escuchamos al edificador estábamos bajo pecado, aun los que no pecamos negando a Cristo Lisbeth. Leamos Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley, Cristo Lisbeth, han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, Cristo Lisbeth, han pecado, por la ley serán juzgados. Es el mismo pecado de Moisés. Estos líderes no quisieron explicar ni profundizar en las cosas espirituales de esa gloriosa venida del Cristo. Por lo tanto, esa transición de muertos en pecados a estar muertos al pecado se llevó a cabo una vez Dios Padre resucita a su Cristo en la mente, el 18 de noviembre de 2013. Enseguida de esa resurrección en la mente limpia y alumbrada,
Dios Padre Melquisedec reclamó a su amada esposa Cristo Lisbeth una vez queda libre de la ley de ese marido engañador. Luego, al nosotros creer en ella, quedamos bautizados en esa muerte, imitando esa semejanza de muerte y resurrección para optar a una vida nueva. Ahora Cristo Lisbeth está viva para Dios Padre, pero muerta a su pasada manera de vivir y pasó a ser nuestro máximo ejemplo. Es ahí donde pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, conociendo la verdad y obedeciéndola en todo. Y los que nos mantenemos pegados a Cristo Lisbeth, la vid verdadera, y hacemos todo lo que nos manda, seremos sus amigos, y ya no nos llamarán siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero nuestros padres nos han llamado amigos, porque todas las cosas que nuestra madre oye de nuestro Padre, nos las ha dado a conocer. En Romanos 6:3 se menciona el bautismo de su muerte, donde claramente vemos la figura de la resurrección espiritual de Cristo Lisbeth. Gracias a ese sacrificio, nosotros los hijos tenemos una posición privilegiada. Leamos Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo Lisbeth, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Esas cosas de arriba del Espíritu es estar muertos al pecado, dejando la doctrina del edificador, por estar bautizados en su muerte, creyendo en ella y a su evangelio eterno. Es estar sepultados juntamente con ella, en la semejanza de su muerte por medio de ese bautismo, muriendo a los deseos del hermano mayor. Además fuimos plantados juntamente con ella, que es estar pegados a la vid verdadera, porque nacimos de ella. Las cosas de arriba también implican estar crucificados juntamente con ella. Haciendo todo lo mencionado anteriormente, que es buscar las cosas de arriba de Cristo Lisbeth, entonces el cuerpo de pecado es destruido, que es dejar a un lado la doctrina maligna y dañina del edificador, porque es precisamente ese espíritu el que contamina y nos hace poner la mirada en las cosas perecederas de la tierra, figura del falso Dios hoy fallecido. Sigamos en Colosenses 3, versículos 2 y 3. Poned la mira en las cosas de arriba, en el Evangelio eterno, y no en las cosas de la tierra, ese otro evangelio de maldad del edificador, la ley de pecado. Verso 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo Lisbeth en Dios. Con el edificador estábamos vivos en pecado, porque su doctrina ocultó la imagen del Dios invisible. Hoy nuestro espíritu está escondido, protegido con la enseñanza de Cristo Lisbeth, dándonos vida eterna al tener su fe. En Romanos 6:3 se menciona claramente el bautismo de su muerte. Por eso es importante aclarar que el Elías de este tiempo siempre ocultó el verdadero significado de ese bautismo, cuando precisamente es ese bautismo el que nos daría la vida para siempre. Ese bautismo fue la muerte a la mente carnal y la reconciliación de las dos naturalezas, haciendo posible la obtención de la promesa milenaria de entrar a la tierra prometida, la esposa de Dios. Con el edificador jamás tuvimos acceso a esa promesa. Por eso se lee en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con ella para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo Lisbeth resucitó de los muertos por la gloria del Padre Melquisedec, así también nosotros andemos en vida nueva, el gobierno del hombre espiritual sobre el terrenal. Cristo Lisbeth ha develado magistralmente que ese bautismo no es sumergirse en agua, sino creer en su evangelio eterno, su mensaje, y al escucharlo nos hace morir a la pasada manera de vivir, a los apetitos de la carne del hombre terrenal. Además, el edificador interpretó literalmente el verso que dice, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos. Primero, el edificador nos ocultó la dualidad de Dios al decir que Cristo era el Padre y nos vendió la fabulesca historia de una resurrección mística al tercer día, dando base a la enseñanza que sí había vida después de la muerte física, lo cual fue un tremendo engaño. No hay vida en el más allá, o sea, después de la muerte. Así nació otra enseñanza errada, la gran nube de testigos, el lugar donde supuestamente irían todos los que han muerto o morirían en su dispensación, al considerarse elegidos y predestinados para vida eterna, hicieran lo que hicieran, eran salvos, siempre salvos. También nos engañó diciéndonos, en la transformación veremos a Moisés, a Abraham, a Pablo y a todos los grandes hombres de la Biblia. Incluso, considerándose Dios Padre, se atrevió a darle la corona de justicia a Pablo en una de sus acostumbradas convenciones, proclamando que nadie se había acordado de él. Hoy, el verdadero Dios Cristo Lisbeth, quien ha resucitado de los muertos espirituales, ha juzgado con justicia a Pablo y ha dictaminado su verdadero juicio. Por incrédulo murió comido de gusanos. Además fue uno de los causantes de la muerte de Cristo, al estar ligado a la doctrina maligna de Moisés, la serpiente antigua. Hoy Cristo Lisbeth ha desnudado a esos falsos héroes de la fe, a esos grandes hombres de la Biblia, hoy muertos por su incredulidad hacia el Cristo. Por eso hoy Dios Madre nos está dando a nosotros esa corona de justicia, a todos los humildes seguidores de su muerte, de su resurrección y de su transformación, luego de haber permanecido firmes. Esos fieles sufrimos mucho en esa turbulenta, engañosa y violenta dispensación pasada, porque creímos en el edificador hasta el final, pues queríamos ver esos cambios en nuestras vidas, no como las insensatas quienes decían ser fieles al edificador, pero para seguir en el desorden de su carne. Pero al manifestarse Dios Madre, es que nosotros pudimos reconocer quién es nuestro verdadero Padre, y así es que fuimos hechos hijos del Dios vivo Melquisedec Lisbeth. Alabada sea Dios Madre por ser nuestra Salvadora, nuestra Consoladora, nuestra ayuda idónea y nuestro oportuno socorro. Sin ella nada podemos hacer. Sigamos en Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con ella en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otra versión se lee, porque si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a ella en su resurrección. Estos términos son espirituales y no carnales. Solo en Cristo Lisbeth se ha llevado a cabo esa muerte del hombre carnal y esa resurrección del hombre espiritual, porque esto ocurre en la mente estando ella con vida, no con Cristo experimentando una muerte física. Para expresarlo más claramente, primero, esto no aplicó al Cristo antiguo. Por lo tanto, estos escritos se cumplen hasta la actual manifestación de Cristo Lisbeth. Segundo, esa semejanza de su muerte o estar unidos en esa muerte de Cristo es espiritualmente, no físicamente, porque si no,
todos los hijos moriríamos apedreados y crucificados como el Cristo antiguo. Esa resurrección espiritual es morir al hermano mayor y entrar en el gobierno del hermano menor, el Cristo, el Consolador. Y eso solo es posible no por medio de una varita mágica, sino escuchando los maná, las enseñanzas de Dios Madre Cristo Lisbeth. ¿Cómo podemos morir en esa misma semejanza juntamente con Cristo según Romanos 6:5? Solo espiritualmente. Y lo hacemos estando pegados a ella. Lo que Cristo Lisbeth recibe del Padre Melquisedec lo transmite a sus hijos y así juntamente con ella se efectúa esa misma muerte al hombre terrenal, viviendo únicamente conforme al hombre espiritual. Como se menciona en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que antes éramos, fue crucificado juntamente con Cristo Lisbeth, para que el cuerpo de pecado, nuestra naturaleza pecadora, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa crucifixión del viejo hombre es hacer morir los deseos carnales de la serpiente antigua. Haciéndolo, obtenemos la vida eterna. La frase, para que el cuerpo de pecado, nuestra naturaleza pecadora, sea destruido, significa dejar la doctrina del edificador, y es porque su enseñanza nos hace negar a la esposa de Dios. El edificador se ocupó solamente del hombre exterior, la carne, por eso murió. No hizo morir los deseos de su mente carnal en su ministerio. En él se cumplió la profecía de Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Su ministerio fue de muerte y él fue el destruidor. Se lee en Isaías 54:16. Y yo he creado al destruidor para destruir. Recordemos cuando el hombre de pecado nos decía, Dios había hecho a un buen diablo, pues estaba refiriendo a sí mismo porque su función fue buena para ese propósito. Su trabajo fue destruir. Claro está, él se apartó y nos apartó alevosamente del camino de Cristo. Por eso su morada final fue entre los muertos físicos, y ahora sus hijos insensatos van por el mismo camino. Se lee en Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, Cristo Lisbeth, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Entendiendo esa muerte al pecado jamás explicada por el destruidor, podemos afirmar con propiedad que solo en Cristo Lisbeth se cumple lo que dice en Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado, libertado del pecado. Ahora se entiende por qué estamos justificados, porque cuando uno muere a su pasada manera de vivir, donde gobernaba el hombre adámico, uno queda libre del pecado. Y todo eso es gracias al Evangelio de la esposa de Dios, y nos gloriamos solo en ella. Claramente Moisés y el Elías de este tiempo defendieron sus argumentos terrenales añadiendo pecado a pecado. En ello se cumple proféticamente lo escrito en Proverbios 18:17. El primero en defenderse parece tener razón, hasta que llega su contrario, Cristo Lisbeth, y lo desmiente, lo descubre. Hoy ese pecado ha salido a la luz y no tienen excusa. Son culpables ante el tribunal de Cristo Lisbeth. Hoy el juicio justo de Dios Madre ha destapado el tiempo maligno del edificador, figura del presente siglo malo. Y todo gracias al perfecto sacrificio acepto de Cristo Lisbeth ante Dios Padre, que fue morir a su mente carnal para así ser ofrenda y sacrificio en olor fragante.
Al Cristo Lisbeth ofrecer su mente, le fue dada toda la sabiduría para destapar la iniquidad del edificador y así redimirnos de ese pecado, de ese plan de maldad. En otro escrito, seguiremos ahondando más en estos capítulos de Romanos 6, 7 y 8. Soberana Dios Madre, nuestro juez justo, solo Dios Padre te ha podido coronar de gloria y majestad, cumpliendo así la profecía de Salmos 91, de los versos 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también la libraré, la pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, Melquisedec Lisbeth. Me invocará y yo le responderé. Con ella estaré yo en la angustia, la libraré y la glorificaré, la saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Te reconocemos a ti, amada Madre Cristo Lisbeth, como nuestra única Salvadora. Y podemos decir lo que está escrito en Salmos 86, versículos 10, 11 y 13. Porque tú eres grande y hacedora de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, Melquisedec Lisbeth, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Cristo Lisbeth, te amamos. Somos tu pueblo celoso de buenas obras. Amén. Aleluya.